de siempre, no la educación que nos dijeron nuestros padres, no una educación de la era industrial, una educación revolucionaria, una educación transformadora. De eso es de lo que les estamos hablando. Mucha gente hoy en día ha visto esto. Eso se llama el cuadrante del flujo del dinero y aparecen las 4 formas de ganar: el empleo, el autoempleo, el dueño de empresa y el inversionista. Y el error en el que cae la mayoría de la gente es pensar, cuando ve eso, que entonces se trata de hacer algo diferente y ubicarse de este lado. El empleado piensa, ok, si me quedo acá, voy a estar toda la vida cambiando mi tiempo por dinero. Entonces lo que tengo que hacer es montar un negocio. O sea, piensa en hacer algo diferente. Hoy vamos a ver esto desde otra óptica, porque no se trata de lo que hagas. El gran descubrimiento que hemos tenido en estos últimos años, la última gran revelación, es que no se trata de lo que haces, se trata de cómo piensas. Si tú piensas como empleado del lado derecho y emprendes pensando como empleado, no vas a tener buenos resultados. No, es que es tan diferente la educación de un lado que del otro. Ahora, el 96% de la población mundial está acá. Luego, lo más probable es que tus maestros, tus profesores, tus padres, ¿de qué lado estaban? Lo más probable es que estaban de este lado. ¿Te podían enseñar a estar de este y a pensar de este lado? Como dueño de empresa e inversionista, no podían. No tenían cómo. Entonces, el error más común es pensar que tú vas a transformar tu vida basado en lo que tú haces. Y no es por ahí. Eso es, imagínate que esto es un teatro de cine y que están proyectando una película y que a ti no te gusta la película, o no te gusta desenfocada, o se ve mal, o los colores. ¿Tú qué harías? ¿Vendrías aquí adelante y empezarías a mover la pantalla? ¿Así vas a solucionarla? No. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que entender que atrás hay un proyector y que lo que pasa en la pantalla pasa porque primero sale ¿de dónde? Del proyector. Tú no puedes cambiar la pantalla, tú tienes que ir atrás y ajustar el proyector para que cambie la película. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Cuando una persona quiere transformar su vida haciendo algo diferente, no pasa nada, porque el proyector que eres tú, lo que tienes adentro, lo que crees, lo que piensas, tu actitud, tu grado de ver el vaso medio lleno, medio vacío, tu enfoque, el significado que le das a las cosas, viene de ti. Tú eres el proyector de tu vida. Luego tú vas a cambiar la pantalla cuando tú cambies ¿qué? El proyector. ¿Y cómo cambia el proyector? Solo lo puedes cambiar a través de la educación. Del lado izquierdo, la mayoría de las personas son víctimas. Se sienten víctimas de todo. Se sienten víctimas de su jefe, de la lluvia, de la situación del país, de la reestructuración, de todo lo que pasa. Del lado derecho, la gente se siente responsable. Y tal vez uno de los mayores daños que nos hizo la era industrial y la educación de la era industrial es hacernos creer que somos víctimas, porque así nos quitaron todo el poder. Porque una víctima no puede cambiar nada, un responsable cambia lo que tenga que cambiar. Y hace unos meses escuchábamos de un joven empresario colombiano que nos contaba cómo viene de una familia donde tienen inversiones en plantaciones de banano y exportan frutas y hacen empresarios tradicionales colombianos de hace muchos años. Y nos contaban cómo en una época en su negocio les entró una enfermedad a las plantaciones, el dólar se cayó de 2.500 a 1.500 pesos en esa época, y claro, al ser exportadores eso es perder casi la mitad de los ingresos,
Y además la guerrilla colombiana se metió a esas plantaciones y tomó el control. Y nos decía este joven, entonces nos sentamos los dueños y nos pusimos a pensar qué podemos mejorar, qué podemos cambiar. ¿Cuántos de ustedes, si se les mete la guerrilla, la arrolla y se les cae el dólar, se hubieran sentido un poquito víctimas? Pues los empresarios no se sienten así. Y dijeron, tenemos que ajustar el negocio para que funcione con las condiciones actuales. Y lo hicieron. Y lo sacaron a flote. Adivinen qué pasó. Cuando se fue la guerrilla, se fueron las enfermedades y el dólar se subió ahora a 3.000. Ricos. Porque el empresario es responsable, no es víctima. Y esa es una de las cosas más grandes que vas a cambiar en tu vida si decides educarte con una plataforma que te empodere. Y lo otro es que nos educaron en la era industrial y el motor principal era el miedo. ¿Cómo te sentías cuando en el colegio había entrega de notas? Cuando había día de los padres y tus papás iban a hablar con la profesora, ¿qué te daba? ¿Cómo te sentías cuando había quiz? ¿Cómo te sentías en la universidad o te sientes cuando hay parcial, proyecto de grado, tesis? ¿Muerto de qué? De miedo. El miedo es el principal motor de la educación tradicional. ¿Por qué? Porque en un mundo industrial donde la mayoría de la gente trabajaba en una fábrica y era empleado, se necesitaba que ese empleado tuviera miedo. Miedo. Trabajos rutinarios, aburridos, toda la vida pegándole una etiqueta a una botella, toda la vida en una línea de producción. Se necesitaba que esa persona tuviera mucho miedo. Entonces las noticias, absolutamente todo el programa educativo tradicional hacían que viviera muerto de susto, de perder su trabajo porque se iba a morir de hambre. Y lo mismo el autoempleado. El autoempleado va a trabajar todos los días, no para de trabajar, porque si no cubre los gastos de su negocio, se quiebra. Ahora, pregunta, ¿esas son las mismas motores que necesitamos del lado del emprendimiento? ¿Qué tipo de educación necesitamos del lado derecho para transformar nuestras vidas? Necesitamos una educación que nos quite el miedo o que nos enseña a manejarlo, que nos empodere, que nos dé fe, que nos vuelva valientes, que nos enseñe a tomar riesgos, que nos haga salir a jugárnosla. Ese es el tipo de educación que necesitamos. Y esa educación no se consigue en el mundo tradicional. Por eso dentro de este ambiente siempre te vamos a decir, edúcate, desarrolla esas nuevas habilidades, pero sobre todo desarrolla esa nueva forma de pensar. Y les voy a contar una historia. Y con esto estamos terminando. Hace unos años nos invitaron a un grupo de empresarios a Dubái, Emiratos Árabes. Y fue un viaje fascinante, es como irse 100 años al futuro. Algunos nos fuimos unos días antes, hicimos una gira y fuimos a Abu Dhabi. Y nos impresionó. Yo me acuerdo llegar en el avión, coger un carro, allá el carro más económico que te alquilan es una camioneta Mercedes-Benz de 6 puestos, ¿no? De 3 bancas, gigante, y salimos a pasear y nos llevan a una zona de la ciudad y empezamos a ver unas casas hermosas, 400 metros, con piscina, maravillados con las casas. Después el guía nos dice que esas son las casas de beneficencia social, que cuando tú cumples 18 años de edad te regalan una casa de esas. El ingreso promedio de alguien de allá es de $100,000 al año, unos 300 millones de pesos. Del camino de Dubái a Abu Dhabi fue impresionante porque es un desierto totalmente de dunas amarillas y hay flores en todo el camino. Cada matica tiene su propio riego. ¿Tú te imaginas lo que eso cuesta? Y nos contaron que a veces el jeque se levanta después de Ramadán, el mes religioso o el día de su cumpleaños, y dice: se le perdonan las deudas a todos.
Les gustaría esa, ¿no? Preguntamos si ninguno de los candidatos presidenciales lo va a hacer. ¿Qué país tan rico? Pero lo más increíble es la historia de ese país. En 1972 era un país pobre. Era un país donde lo único que había era esto: beduinos. Beduinos son los pastores del desierto. Iban con sus camellos y sus cabras y sus familias buscando agua por todo el desierto. Lo encontraban, sacaban agua, se acababa el agua, se iban a otro lugar, travesías enormes por el desierto, volvían a encontrar agua, volvían a sacar, y así se la pasaban toda la vida, una vida miserable. Ese año, en 1972, ya sabían que había petróleo abajo, pero el jeque era cobarde, le daba miedo, no quería que lo estafaran, le daba susto cambiar. Entonces su hermano lo destrona, le hace un golpe de estado, se corona jeque y empieza a sacar el petróleo. Y en cuestión de menos de 2 décadas es uno de los países más increíbles, donde encuentras los edificios más famosos y emblemáticos, como el Burj Al Arab, el Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo, estructuras hechas en el mar con arena y donde han construido complejos impresionantes, y lo más moderno que tú te puedas imaginar. Qué increíble que este país en 20 años se transformó de los más pobres a los más ricos. Pregunta: ¿eso que acabo de decir es cierto? ¿Realmente eran pobres? En 1972, cuando vivían como beduinos, ¿era un país pobre? No, era un país rico. El petróleo estaba ahí, ya eran ricos, pero vivían como pobres. Tomó que un hombre, un líder, tomara la decisión de sacar el petróleo y pasaron a ser una potencia mundial. ¿Y por qué me impactó tanto esa historia? Porque yo creo que es mi historia y la historia de la mayoría de los emprendedores que sacamos adelante un proyecto. Es la historia de personas comunes y corrientes, pero que encontraron una forma de sacar el petróleo. Yo me puse a pensar, cuando vi esa historia, en el niño de 21 años que trabajaba y que a la hora del almuerzo le tocaba quedarse respondiendo el teléfono, y había unas ventanitas así de grandes, y yo sacaba la nariz así por las ventanitas y me sentía como un pajarito en una jaula y decía: ¡wow! Me toca estar aquí 40 años como mi papá. Era tímido, no era líder, no tenía influencia, nada de eso, nada de eso. ¿Cómo se transformó eso? ¿Cómo es posible que ese niño hoy le pueda hablar en ocasiones a estadios con 17,000 personas? ¿Cómo es posible eso? A través de una plataforma educativa. Igual que los Emiratos Árabes, tomó una decisión que un líder, el único líder que vas a tener en tu vida, que eres tú, el único y verdadero líder. Tú puedes aprender de otros, seguir a otros, tener mentores, pero primero tú tienes que decidir que ellos van a ser tus mentores. O sea que el primer líder, ¿quién es? Tú eres el primer líder. Tomó que un líder tomara la decisión de cambiar y sacar el petróleo que estaba dentro mío. Adentro mío había liderazgo, había actitud, había ganas, había un montón de cosas que yo no veía por ningún lado. Y a través de esta plataforma educativa fue que todo eso salió a flote. Así que, amigo, yo no sé dónde estás hoy, yo no sé qué tanto has logrado, si estás satisfecho, si no, pero lo que estoy seguro es que dentro tuyo hay mucho petróleo aún por sacar, y vas a necesitar las herramientas correctas, y si estás aquí esta noche, estás en el sitio correcto. Yo te quiero invitar a que te conectes a esa plataforma educativa, a que revoluciones tu vida y, ¿por qué no?,
dentro de muy poco seas tú el que está parado acá inspirando a todos los demás. Que Dios los bendiga.